Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el genoma bacteriano. Procariontes. Es donde la ADN es la bacteria circular con un perímetro de 1 milímetro y el cromosoma se pliega 1000 veces, para así poder adaptarse al espacio de la membrana celular. Estas se dividen en procariontes y eucariontes. Los procariontes son una célula cuyo ADN está delimitado por una membrana nuclear y es por eso que el cromosoma bacteriano está disperso por todo el citoplasma. Los eucariontes son los que tienen su material genético aislado en la membrana nuclear. Un ejemplo de eucariontes puede ser los hongos y organismos celulares. Y de los eucariontes pueden ser los vegetales y animales. Características de las bacterias. Estas son organismos unicelulares y haploides y su mayor parte de información genética o ADN está dentro de una molécula que es de forma circular de doble hebra y se lo denomina genóforo, o también llamada bacteriano o bacteriana. Las bacterias no se producen ni sexualmente ni asexualmente, ya que el cromosoma no es condensado porque no tiene histonas. Dimensiones de la bacteria. La bacteria mide alrededor de 1 micra y tiene el tamaño de una mitocondria y posee flagelos que pueden depender y medir a 10 micras. Y el flagelo está constituido por una proteína que se lo llama flagelina. Bueno, continuando con morfología de las bacterias, podemos hablar de diferentes configuraciones, empezando por los cocos, que se representan en forma de esfera y se ordenan de la siguiente manera. Los diplococos, que están formados por dos cocos, que son originados por división en un plano. Los estreptococos, que están formados por varios cocos pero en forma de cadenas. Los estafilococos, que son varios cocos que se acomodan en forma de racimo de uvas. Las tétradas, que están formados por 4 cocos. Los bacilos son de forma alargada o forma de bastón y pueden presentarse en pares, que son denominados diplobacilos, o en forma de cadenas, que reciben el nombre de streptobacilos. Los espirilos son formadas de espiral o tirabuzón. A veces tienen movimiento y ese movimiento se debe a que presentan flagelos. El vibrión, que no forma colonias y es una estructura parecida a un boomerang. Siguiendo con los fenotipos bacterianos, podemos citar las siguientes. Las bacterias autótrofas, que son las que subsisten con sustancias inorgánicas como los minerales. Luego vienen las bacterias heterótrofas, que requieren de sustancia orgánica, es lo contrario a las autótrofas. Las bacterias prototróficas, que pueden crecer en un medio simple como la glucosa, el carbón, las sales y la gelatina. Luego vienen las bacterias auxotróficas, que deben adicionarse a sustancias proteicas como la sangre. Cultivo bacteriano. Las bacterias son observadas al realizar dichos cultivos. Se realizan en medio de solución acuosa con nutrientes y fuentes de energía. Pueden desarrollarse en medio gelificado por adición de agar. Son vertidos en recipientes circulares y planos denominados cajas Petri, al depósito de bacterias sobre la superficie del agar en tales recipientes que se denomina cultivo. Cuando se siembra una muestra diluida de cultivo, cada bacteria se reproduce en grupos de miles de bacterias, que son las colonias. Son visibles a simple vista, con excepción de las mutaciones. Estructura bacteriana. Constituida por una pared celular, una cápsula constituida mayormente por fosfolípidos, proteínas, polisacáridos. Esta membrana actúa como envoltura protectora, además de aumentar el poder infectante de las bacterias patógenas. Puede aumentar o disminuir su poder infectante. Así tenemos
también las bacterias patógenas o no patógenas. La bacteria contiene ribosomas, formas de 3 tipos de ADN como el 120, 150 y 2900. Las bases de la estructura, la más importante es el genóforo y los plásmidos, constituidos por 100 kilobases. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es el genoma bacteriano. Entonces, el genoma bacteriano es la información genética codificada de la bacteria para la síntesis de proteínas. Esa se encuentra en una molécula de ADN bicatenaria y de forma circular. Dentro de las bacterias se van a presentar los plásmidos, que son fragmentos de ADN denominados también círculos autorreplicantes. Estos van a estar relacionados al parecer con la resistencia a algunos antibióticos. Entonces el proceso de síntesis de sus proteínas es muy similar a las células eucariotas. Obviamente va a presentar algunas diferencias, pero en este caso también se realiza a través de la transcripción y la traducción, con la síntesis del ARN mensajero y ARN de transferencia, además de los ribosomas. También presenta ATP, GTP y demás enzimas. Entonces, las bacterias determinan a nivel de los tejidos orgánicos la descomposición celular a través de sus proteínas, originando productos de descomposición de los cuales se van a nutrir. Esto constituye un mecanismo para producir la enfermedad. Entonces podemos decir que las bacterias son factores descompositores de la materia orgánica de los organismos en general. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la reproducción bacteriana. Es también denominada fusión binaria, bipartición o cisparidad. Primero, para iniciar esta reproducción debemos saber que los cromosomas circulares tienen por lo común un sitio único denominado sitio ORI, en el cual se va a iniciar la replicación de un mesosoma, y este va a estar en contraste con otros sitios ORI de otros cromosomas de la célula eucariota. Bueno, entonces una vez iniciada la replicación, esta procede bidireccionalmente a partir del sitio ORI del cromosoma. Entonces, cuando las dos hebras del cromosoma con espirales se desenrollan durante la replicación, la molécula tiende a superenrollarse positivamente. Estos supergiros pueden interferir en la replicación, por eso es importante removerlos. Ahora hablemos de las topoisomerasas, que son grupos de enzimas que cambian la configuración del ADN. Entonces, la ADN girasa es una topoisomerasa bacteriana que realiza cortes en la doble cadena del ADN. Este se pega a los extremos rotos de tal forma que no pueden girar. Pasa un segmento intacto de ADN a través de la ruptura y se sella los extremos rotos del otro lado. De este modo, la girasa interfiere en el superenrollamiento positivo y relaja momentáneamente la molécula. En una forma energéticamente más estable, en cada horquilla de replicación existe una enzima llamada helicasa. Esta desenrolla las dos hebras o cadenas del ADN, y la enzima primasa cataliza la síntesis de ADN requerido, también denominado cebadores. Entonces, para iniciar la síntesis de nucleótidos por enzimas de ADN y polimerasa 3. Se ha demostrado que existen 3 tipos de ADN polimerasa. Está la polimerasa 1, 2 y 3, de las cuales el ADN polimerasa 3 es la principal enzima de la replicación cromosómica. Es la que sintetiza nucleótidos y adiciona para formar las cadenas complementarias del ADN. El ADN polimerasa 1 llena los huecos dejando por ADN polimerasa 3 y ADN ligasa sella las muescas que dejan estos. Entonces, la función del ADN polimerasa 2 se desconoce. Además de la actividad sintética, también existe un sistema
de revisión a través de las ADN polimerasas, denominadas nucleasas, que realizan cortes de segmentos nucleotídicos en casos de errores de adición de nucleótidos que signifiquen mutación. Por ejemplo, las exonucleasas y las endonucleasas. Bueno, entonces el cromosoma circular bacteriano fijado a la membrana plasmática, al aumentar el volumen y longitud la bacteria, las copias del cromosoma se separan por crecimiento de la membrana entre ellas por los mesosomas. Entonces originan nuevas bacterias denominadas clones. En el curso de 20 minutos se desarrollan miles y miles de nuevas bacterias idénticas que son estructuralmente y genéticamente iguales. La recombinación genética en bacterias es un proceso por el cual se produce un intercambio de material genético entre dos células bacterianas, lo que puede dar lugar a la formación de nuevas combinaciones de genes. Este proceso puede ocurrir de varias maneras, siendo las más comunes la transducción, la conjugación y la transformación. La transducción es un proceso en el que el material genético es transferido de una célula a otra por medio de un virus bacteriófago. Durante este proceso, el virus se une a la célula donante y se replica dentro de ella, produciendo nuevas partículas virales que contienen el material genético de la célula donante. Estas partículas virales pueden luego infectar otras células bacterianas, transfiriendo así el material genético de la célula donante. Transformación. La transformación es un proceso en que las células bacterianas toman material genético del ambiente circundante y lo incorporan dentro de su genoma. Esto ocurre cuando las células bacterianas toman fragmentos de ADN que han sido liberados por otras células bacterianas muertas y los incorporan dentro de su propio genoma. La conjugación es un proceso en el que una célula bacteriana transfiere parte de su material genético a otra célula mediante un puente citoplasmático llamado pili. Durante este proceso, el ADN se transfiere a la célula donante a la célula receptora, donde puede integrarse en el cromosoma bacteriano o permanecer como una molécula independiente llamado plásmido.